Yo creo que tenemos que ser conscientes de que los jóvenes entran a las redes sociales para un consumo lúdico, pero también es su fuente de información generalista, no consumen medios. La información con la que se crean el imaginario en el que habitan es la que sale de redes sociales. Y las redes sociales están ahí para captar nuestra atención, ese es su cometido, ese es su fin último para poder ganar dinero, y lo hacen a través de sesgos, de mecanismos algorítmicos para llevarnos a ver un contenido concreto que es el que nos engancha. Lo que vemos en los estudios que se han hecho sobre inicios de jóvenes en las redes sociales es que a las chicas muy rápidamente se le da contenido de autolesiones y de trastornos de la conducta alimentaria, y a los chicos muy rápidamente se les duplica, se les triplica y hasta se les cuadriplica el contenido machista, porque eso es lo que les mantiene enganchados, lo que mantiene su atención. Y eso no necesariamente es información, muchas veces es desinformación, pero además construye un ecosistema nocivo dentro de la juventud. Siempre estamos hablando de que esto de la educación mediática, la alfabetización mediática tiene que ser para los jóvenes y que hay que meterla en los colegios y que tiene que ser transversal, y sí, es muy importante que haya educación mediática en los colegios, pero hay que ser consciente de que este nuevo ecosistema de consumo de la información también nos afecta a los adultos y que los adultos también tenemos que reaprender a consumir, porque venimos de las anclas del periódico de papel, de los pitos de la radio, de la cabecera del informativo, y la realidad es que a día de hoy consumimos todos nuestra información en un cuadradito así que llevamos 24 horas al día en un bolsillo del pantalón y que estamos todo el rato viendo, y ahí no existen anclas. Ahí saber qué es real y qué es mentira, entender los contextos de cada cosa requiere otro tipo de características y de educación mediática que tampoco los adultos tenemos. Yo creo que es importante que entendamos que el mundo de la desinformación en el que vivimos ahora es diferente al que vivíamos hace 5 años, que la pandemia permitió a los diferentes agentes desinformadores, los que eran desinformadores con una ideología concreta nacionales, que producían desinformación para un país en concreto, en este caso España, junto con las teorías de la conspiración, el mundo antivacunas, etcétera, junto con la injerencia extranjera, la pandemia permitió que todos esos diferentes actores que tenían intereses distintos se coordinasen, porque entendieron que apoyándose unos en otros podían hacer que sus objetivos estuviesen más cerca a la hora de distribuir la desinformación. Cuando existe una avalancha de desinformación ahora mismo en España, lo que vemos son esos diferentes actores coaligados. Un ejemplo muy bueno de esto es la Dana de Valencia, donde vimos a los conspiranoicos tradicionales impulsando teorías de la conspiración, a la gente que produce desinformación, a los buleros profesionales con una ideología detrás intentando impulsar una ideología concreta, y luego a la injerencia extranjera, en este caso en concreto, que no siempre tiene por qué ser así, a los rusos impulsando esas campañas para que calasen cuanto más posible en la población, porque eso al final significa desestabilizar, que es lo que ellos buscan. Esa coordinación es la que hace que nos encontremos en el momento en el que estamos ahora, en la que nos parece que estamos sumidos en la desinformación. Y hay que tener en cuenta una cosa más, el mundo está cambiando a marchas forzadas desde enero. La geopolítica mundial está cambiando y está cambiando también la desinformación y el ecosistema que la permite, porque Internet se está convirtiendo en un lugar más peligroso a propósito, porque la oligarquía tecnológica se está alineando con el presidente Trump y con la visión del mundo que tiene el presidente Trump, que es muy diferente de la que tiene, por ejemplo, la Unión Europea. Yo creo que la ciudadanía puede hacer varias cosas, no hay que desesperarse y pensar que es el fin del mundo con esto de la desinformación. La primera es ser consciente de que no todo lo que consumen tiene por qué ser real y que si no están seguros de que algo es real, no se debe compartir, porque nosotros también somos parte del problema y por lo tanto somos parte de la solución. La segunda es ser muy consciente de que las redes sociales no son inocuas, igual que no lo son los medios de comunicación, que cuando consumimos en redes sociales, esas redes también tienen un sesgo y unos objetivos en el día a día, y las personas que manejan esas redes sociales tienen unos objetivos finales. La tercera, hay que tener una dieta informativa saludable, igual que la alimenticia. Tenemos que consumir medios de comunicación de diferentes sitios, de diferentes lugares, de diferentes sesgos, y consumir la información en diferentes lugares nos da una dieta informativa un poquito más equilibrada que si todo lo vemos en Twitter, o todo lo vemos en TikTok, o todo lo vemos en un medio de comunicación X. Y la cuarta, importantísima en el momento en el que vivimos, hay que socializar la información. ¿Qué significa eso? Hay que hablar
de la información y de cómo esa información nos afecta con la gente que tenemos alrededor. Porque en este mundo en el que todo se está digitalizando, en el que se nos está metiendo en cámaras de eco y en el que nos está intentando separar, que es al final lo que hace la desinformación, destruir la convivencia social, tenemos que hablar más entre nosotros, tenemos que recurrir a la empatía y a intentar entender al de enfrente para poder tejer ese núcleo social que es tan importante para poder vivir en democracia, entre otras cosas. Yo creo que Internet da muchísimas oportunidades, pero también hay que ser consciente de que tiene algunos peligros. A mí hay uno que me preocupa mucho con el público más joven y en concreto con el público menor de edad, que es la sobreexposición en redes de datos personales y de circunstancias personales. Creo que tenemos que ser mucho más conscientes de que tengamos una figura pública en Internet, y yo lo vivo todos los días, nos supone que podemos sufrir más amenazas, que somos más vulnerables ante los ciberdelitos que nos pueden robar los datos, que estamos mucho más traqueados por nuestro gobierno y también los gobiernos extranjeros y quien nos quiera traquear. Y que esa información, una vez que la has compartido, no se recupera. Yo ya no puedo recuperar mi vida privada porque está por todo Internet, pero las más jóvenes sí que pueden y no saben cómo va a ser su vida de mañana. Proteger esos datos, proteger esa identidad, no contar dónde vives cuando es tu cumpleaños, a dónde vas de vacaciones, dónde vive tu abuela, es un inicio sobre cómo protegerse también en el largo plazo. De la misma manera que cuando tenemos 18 años aprendemos a conducir, en algún momento en nuestra etapa evolutiva hasta la adolescencia tenemos que aprender a consumir información y a movernos en redes sociales. Y eso tiene que formar parte de la educación que recibimos en el cole, pero también de la educación que recibimos en casa. Lo que hacemos en la vida online es exactamente lo mismo que hacemos en la vida real, no son dos cosas separadas. Y de la misma manera que los padres le preguntamos a nuestros hijos cuando vuelven del colegio que cómo les ha ido el día, que qué han aprendido, que han hablado con sus compañeros, que si han tenido algún problema, también tenemos que hacerlo sobre lo que hacen en la vida online, porque eso también forma parte del proceso educativo. Una de las cosas que estamos viendo es que hablamos mucho de nativos digitales, pero en realidad son abandonados digitales, porque hemos pensado, los adultos, que como han nacido sabiendo deslizar el móvil desde que tienen 1 año, saben moverse en el mundo digital. Y no es real, tienen que aprender a moverse en el entorno digital, igual que tienen que aprender a cruzar la calle cuando no pasan coches. Todos nos estamos preguntando qué papel va a jugar la inteligencia artificial en nuestra vida de mañana y la realidad es que creo que va a jugar muchos papeles, a veces papeles enfrentados. En concreto, en el mundo de la desinformación, estamos viendo cómo se nos inundan las redes de mierda creada con inteligencia artificial, es la realidad, y nos pierden un poco de poner el foco en lo que es importante. Es verdad que también la inteligencia artificial, a la gente como yo y como el equipo de Maldita, que nos dedicamos a combatir la desinformación, nos ayuda a identificar en masa patrones de desinformación, a encontrar redes, a extraer narrativas a partir de diferentes contenidos. Nos ayuda en muchas cosas, pero creo que solamente hemos visto el principio de lo que es la inteligencia artificial y de cómo va a afectar no solamente a la generación de desinformación en redes, es que la inteligencia artificial va a afectar a la evolución de nuestro cerebro. Y cómo afecta eso a nuestra capacidad crítica es algo que creo que todavía está por ver.